Más. Siempre con la objetividad y la veracidad que nos caracteriza. Las 24 horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. Bien, ahora sí, vamos a ir con nuestro bloque. Conoce a tu candidato, ya lo tenemos aquí. Él es Andrés Quirós, candidato al Senado con el número 3 por el Partido Morado. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Yulisa? Gracias por la invitación a tu programa. Andrés, antes de empezar con la entrevista, quiero que te presentes, que las personas te conozcan. Sí, yo soy Andrés Quirós, soy representante del Partido Morado, candidato al Senado Nacional con el número 3. Soy geólogo, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. He dedicado mi vida a las exploraciones mineras, a las exploraciones de recursos naturales. He recorrido todo el Perú, de norte a sur, costa, sierra y selva. He estado muy integrado con las comunidades de lo que podríamos llamar el Perú profundo, porque básicamente con ellos he trabajado en los proyectos de exploración minera en Cajamarca, en Ancash, en Puno, en todas partes. También he recorrido el mundo haciendo mi trabajo, he estado en Chile, en Bolivia, Argentina, Ecuador, México, etc. Y en los últimos años he dedicado mi vida a desarrollar un emprendimiento en minería y en servicios geológicos, que es lo que estoy dedicado ahora. En los últimos años siempre he querido entrar a la política, pero encontraba en ella mucha corrupción en los partidos. Y no hallaba un partido en el cual se pueda identificar con mis principios. Cuando ocurrió lo de la destitución de Vizcarra y hubo todo el problema con Merino y esto, y fue el Partido Morado el único que se opuso a este cambio de presidentes y que dijo que se vayan todos en realidad. Entonces en ese momento me decidí por ingresar al Partido Morado. Llevo 5 años en el Partido Morado militando y actualmente, como te explico, estoy candidateando para el Senado Nacional. El Partido Morado es un partido de gente profesional, decente, no hay gente que esté ligada a la corrupción, que es el principal problema que tenemos actualmente en el Perú y que creo todos los peruanos lo sabemos. Sí, correcto. La corrupción, como lo dije hace un rato, ha tomado todas las entes del Estado, ¿no? No solamente en el Congreso, están en todas las entes públicas, ¿no? El tema de la corrupción. Exactamente, mira, la corrupción es un mal endémico en el Perú, desde el comienzo de su historia fue así, ¿no? Uno de los grandes momentos de corrupción en el Perú fue, por ejemplo, en el año 1955, en la época de Echenique, con la consolidación de la deuda, ¿no? Se hizo un reconocimiento de deuda muy fraudulento y se formaron las primeras riquezas del Perú. Prácticamente las familias se enriquecieron a costa del dinero generado por el guano en esas épocas. Otro momento ha sido de un epítome de la corrupción. Fue en un gobierno de Fujimori, es muy conocido. El procurador Ugaz reveló en su libro Caiga quien caiga, todo el tejido de esta corrupción, y muchos se enriquecieron también en esa época, ¿no? Hay un candidato que se enriqueció obteniendo de esa época concesiones del Estado, trenes y hoteles, ya sabemos quién es, ¿no? Se dice empresario cuando no fabrica ni un zapato, ni una camiseta, ni un automóvil, solamente se ha enriquecido por tener las concesiones del Estado. Y actualmente existe otra corrupción muy enquistada, muy grande, que prácticamente ha penetrado todas las instituciones del Estado. Y lo ha hecho porque la justicia se ha debilitado. ¿Se ha debilitado en qué sentido? Porque han conquistado, también han penetrado los partidos políticos, han creado lobbies para producir leyes que favorezcan al crimen. Varias de estas leyes, por ejemplo, son la extinción de dominio. Mira, lo que busca el delito es tener fortunas, tener dinero. Eso es lo que busca. Entonces lo que uno tiene que hacer es perseguir el dinero. Y si tú no puedes decomisarle esos bienes que ellos han adquirido, entonces le generas un ambiente muy favorable para el delito. El delito es internacional, no es nacional. La droga no se vende en el Perú, la droga se vende en el extranjero. El oro ilegal también se vende en el extranjero. Son flujos de dinero que se mueven a nivel internacional. Las mafias son internacionales y buscan establecerse en los países donde las leyes lo favorecen, ¿no? Entonces aquí se han dictado una serie de leyes que favorecen. Ya, por ejemplo, el considerarse organización criminal ya no es tan fácil, porque tienes que
hay otro reducido el a tener más de 6 años, entonces son considerados no partidos que estamos escuchando es esta, ¿no? La de extinguir o derogar estas leyes que son pro crimen. Nuestra misión es derogar, el primer paso es derogar estas leyes que favorecen al crimen organizado. Correcto. Andrés, tú como persona de a pie, ¿qué opinas de la bicameralidad? Mira, la bicameralidad en concepto es buena. En concepto es buena porque permite tener un doble control de la redacción de leyes, ¿no? La Cámara de Senadores en el mundo, o la Cámara Alta, sirve precisamente para revisar las leyes que en un momento la elabora la Cámara Baja y permite con gente de mayor experiencia, porque de eso se trata, los senadores son gente de mayor experiencia, mayor edad, mayor conocimiento. Se supone que tendría que ser una gente muy seleccionada para entrar al Senado. Pero, ojo, que esto fue dictado dentro de un marco de un gobierno que todo el mundo reconocemos como corrupto. Y las leyes que han dictado para constituir la bicameralidad han permitido que ahora el Senado sea todopoderoso. Nuestro sistema es un sistema presidencialista. Sin embargo, el Senado actualmente tiene todos los poderes. El Senado puede, junto con los diputados, pero principalmente el Senado, puede destituir al presidente, pero ellos no se disuelven. El presidente puede disolver a la Cámara de Diputados, pero el Senado no se disuelve. El Senado tiene todo el poder, puede nombrar al Contralor de la República por propuesta del gobierno, a 3 directores del Banco Central de la Reserva, al Contralor de la República, al Defensor del Pueblo. Claro. Entonces, prácticamente el Senado es todopoderoso. Y eso no es equilibrio de poderes. La democracia, cuando surge con las independencias, ¿no? A principios del siglo XIX, ¿no? Y fines del siglo XVIII, establecía que las monarquías que tenían todo el poder se dividían en 3, ¿no? Tenías el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esos son los 3, porque antes el rey tenía todos los poderes. Y además creábamos una defensoría del pueblo. La defensoría del pueblo era para evitar que de alguna manera se coludieran los poderes en contra del interés popular. Pero actualmente, ¿qué es lo que ocurre? De que todas las instituciones se han coludido en torno a un grupo de partidos que están lamentablemente vendidos a los intereses mafiosos y han copado todas las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos que solucionar en la primera etapa del gobierno que pretendemos nosotros llegar, ¿no? Correcto. Y más o menos, ¿cuál va a ser tu idea a la hora de que, bueno, los diputados van a presentar una ley y va a llegar a la Cámara de Senadores? ¿Cuál va a ser más o menos tu forma de fiscalizar, de escoger cada ley para aprobarla? En el Partido Morado entendemos la democracia en el sentido republicano. Somos un partido de centro republicano y nuestro concepto republicano nos orienta a ver cómo debemos de emitir leyes. ¿Cuál es ese concepto republicano? El primer concepto del republicanismo es de que la gente debe ser libre sin que tenga nadie arriba que limite esa libertad. Sin embargo, actualmente hay estructuras que nos impiden ser libres. Por ejemplo, la extorsión impide que la gente sea libre. Es verdad. ¿No? Los desniveles de educación que existen entre las ciudades importantes como Lima con las zonas rurales es inmenso. Entonces los chicos que se educan en la zona rural no pueden competir con un muchacho que estudia acá en el Marca, de ninguna manera. Entonces, ese desnivel en las sociedades permite de que la gente no pueda ser libre de desarrollar sus propias potencialidades y coger la vida que merece, ¿no? Necesitamos dictar leyes que equilibren la cancha. Por ejemplo, dentro del plan de gobierno, que es considerado por muchos como el mejor plan de gobierno, el plan de gobierno morado, establece la creación de regiones en donde se van a crear hospitales de primera categoría, ¿no? Donde sí esté totalmente organizado, no como algunos dicen 1 en cada región, no, tenemos básicamente 5 regiones en las que deberíamos de colocar estos hospitales totalmente montados, ¿no?
Una de las cosas también importantes que tenemos que ver al nivelar en la cancha es la meritocracia. No puede ser de que los puestos en el gobierno sean alcanzados por favor político. Tiene que haber una organización del servicio civil, ¿no? La gente que alcance posiciones tiene que ser por mérito. La meritocracia es un concepto republicano. Si bien es cierto, todos tenemos igualdad de derechos, pero no podemos pagar el mismo sueldo a dos personas que califican diferente, ni podemos darle un puesto a alguien que no califica y al que califica no. Actualmente en las organizaciones, en las instituciones del Estado, los mejores y los probos están arrinconados, porque los corruptos están tomando el poder, que esos puestos de confianza son justamente de confianza para coludirse entre estos partidos que están favoreciendo al crimen. Hay muchos funcionarios probos, honestos y capaces, pero están, como te digo, arrinconados, ¿no? A voz de Mesías Guevara, que nuestro líder en la presidencia, candidatea a la presidencia por el Partido Morado, él los llama los invisibles, ¿no? Son la gente capaz que está invisibilizada. Pero yo podría decir otra cosa adicional, un poquito saliéndome de tu pregunta, ¿no? Hay que entender en el Perú qué significa el poder. El poder, básicamente, cuando tú no lo usas, lo pierdes. La mafia está usando ese poder y no piensa perderlo. Entonces han creado un sistema ahora de una candidatura de 36 partidos, en donde tú ves que los principales partidos que están adelante, los que tienen mayor dinero y que son parte de este pacto mafioso, están liderando las encuestas. Pero ¿cuál es el poder que tiene el pueblo para oponerse a eso? La única manera es unirse. El pueblo tiene que unirse a través de candidaturas honestas y honradas. El ciudadano peruano tiene que hacer la tarea. La única ejercicio que tenemos ahora de democracia es el voto. El Partido Morado no plantea una ciudadanía pasiva, como es solamente el voto, sino una ciudadanía activa, que participe en política, que participe en la toma de decisiones, que haya las mesas de diálogo, que esté detrás del gobierno. Entonces necesitamos recomponer el Estado para que los ciudadanos participen y sean ciudadanos activos. Pero en este momento, realmente es un momento histórico. Tenemos que decidir entre seguir siendo gobernados por esta gente que es organizada en un pacto mafioso, o organizarnos nosotros, detrás de candidaturas honestas, honradas y profesionales. El Partido Morado tiene una muy buena plancha en senadores y diputados. Esa arma que ha creado la mafia para controlarnos, que es el Senado, la podemos usar en su contra, siempre que tengamos en el Senado gente honrada. Si votan por el Partido Morado no se van a equivocar, pero si no quieren votar por el Partido Morado, por Dios, escojan a gente honrada. Hay buenos partidos, de verdad. Busquen esos partidos que tienen un 1%, hay gente buena. Ahí está primero la gente, está Buen Gobierno, hay varios partidos realmente con gente buena. El Partido Morado también lo es, tenemos muy buenas candidaturas. Es importante que aquel presidente que salga elegido tenga en el Senado una fuerza que lo respalde. Si no, el presidente va a estar cautivo nuevamente de la mafia y van a hacer lo que quieran con él, como los actuales títeres que han gobernado el Perú. Es correcto. Algo que tú acabas de mencionar es que hoy por hoy nosotros tenemos el rumbo de poder cambiar todo esto, ¿no? Pero mira, yo trabajo con jóvenes muchos años y ahora último estuve conversando sobre este tema y muchos jóvenes están tan desinteresados en la política que cuando les pregunté por quién van a votar, me dijeron, no tengo ni idea, ni siquiera sé quiénes están participando. Y estamos hablando de presidente, ¿no? Que entre comillas son 35, ¿no? Los que se están lanzando. Pero fuera de eso estamos hablando de cada presidente tiene sus cámaras de senadores, cámaras de diputados. ¿Cómo hacer que estos jóvenes comiencen a indagar, ¿no? Que comiencen a indagar, que elijan bien, ¿no? A un candidato que, como tú lo mencionas, sea honesto, que tenga buenas ideas, si ni siquiera se preocupan por ver a quién voy a elegir para presidente, ¿no? Mire, yo le tendría que decir a los jóvenes que les haría una pregunta, ¿realmente aman al Perú? Esa pregunta tienen que hacérsela, tienen que preguntarse, ¿amamos al Perú realmente? ¿Podemos permitir que delincuentes nos gobiernen? Ustedes tienen el poder en sus manos, no les cuesta nada leer un poco de los partidos políticos, lean las fichas, investiguen en la inteligencia artificial, en el Google, pueden ustedes buscar lo que quieran de las personas, van a encontrar gente que está requisitoriada, gente que tienen condenas,
Busquen a gente profesional, honesta, gente que no tenga ningún anticucho en el pasado, que no tengan escenas de violencia con su familia, aquellas personas que le pegan a una mujer, ¿qué se puede esperar? Mira, la corrupción ha llegado en todo, mira lo que está pasando en el fútbol, es una vergüenza. La gente ya no hay valores, no existen valores. La juventud, yo tengo mucha esperanza en la juventud. Yo dicto algunas charlas en la Universidad de Ingeniería y realmente hay una juventud valiosísima, hay una juventud poderosa, gente que ama al Perú. Cuando el Perú tuvo la oportunidad del Mundial, ¿cómo cantamos y lloramos todos una canción que nos unía a todos, un vals, ¿no? Realmente el peruano quiere a su tierra, el peruano sí amamos a nuestra tierra y amamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Jóvenes, por favor, investiguen, dense la tarea, sean ciudadanos de verdad, no sean solamente unos clientes del voto, sean ciudadanos de verdad, sean ciudadanos activos, revisen, investiguen, voten por gente honesta. Eso es lo que yo les pediría. Si hablamos del tema de salud, de educación, ¿cómo más o menos tú visualizas el cambio? Porque la salud sabemos que está en el Perú, si bien es cierto, tú me estabas hablando de creaciones de hospitales y todo eso, que me parece sumamente interesante, pero también hay hospitales aquí en Lima, sobre todo, bueno, voy a centrarme en Lima, que ni siquiera no hay reactivos, no hay medicinas. Hace poco salió una señora que tiene cáncer, que no había medicamentos. Entonces, ¿cómo creamos hospitales si todavía no solucionamos la problemática principal, que es que los hospitales que ya están creados cuenten con todo, ¿no? Miren, en el tiempo del COVID se desnudó el tema de salud, se desnudó el tema de la educación. Y creo yo que ya pasaron varios años de eso y seguimos en lo mismo. Así es. Sí, el tema nuevamente, a veces las personas creemos de que el tema es un tema administrativo, ¿no? Que hay que cambiar la administración. Esto no es un tema administrativo, es un tema político, es un tema de poder, es un tema a quién eliges en la cabeza para que puedan organizar el país de manera debida, enfocados en el interés de las personas, para que organicen bien el dinero. Mira, actualmente, según la Contraloría, más de 24.000 millones de soles se lleva la corrupción. Acuérdense de 24 horas tiene el día. 24.000 millones de soles. ¿Sabe qué significa 24.000 millones de soles? Significa 50 kilómetros de subterráneo. 50 kilómetros de subterráneo. Eso significaría hacer 3 subterráneos en Lima al año. Al año. Significaría hacer en un solo año los subterráneos que necesitaría, por ejemplo, Trujillo para facilitar su tránsito y crecimiento, o Arequipa, que cuando uno viaja a Arequipa ve la saturación y el smog que genera, ¿no?, esta saturación del tránsito, ¿no? 24.000 millones es lo que se roba. En la inseguridad, que llamamos inseguridad ciudadana, que en realidad es de la violencia, se pierde, se ha calculado en extorsiones y pagos a la delincuencia, 6.000 millones de soles. Pero además la gente gasta en seguridad otros 6.000 millones de soles más. Mira, estamos hablando de aproximadamente, sumado eso, cerca del 5% del PBI. Y si sumas eso a lo que se roba la corrupción, estamos hablando de casi 12% del PBI. O sea, si solamente lográramos controlar con un gobierno honesto esta corrupción, la corrupción no la vas a poder desaparecer, es muy difícil, pero la puedes controlar, puedes agarrar por lo menos los principales hilos de la corrupción, tendría los recursos suficientes para poder solucionar todos los problemas del país, en colegio, en salud, y sobre todo gente que esté enfocada en eso, no en robarse. Mira, al Ruta de Lima no se les quitó los peajes, en contratos que sí, efectivamente fueron hechos con corrupción, ¿no? Pero eran contratos firmados, ¿ya?, y en los cuales estaban protegidos por leyes internacionales. Tenemos una demanda por 2.700 millones de dólares por incumplimiento de contrato, y lo vamos a perder esa demanda. Vamos a pagar los 2.700 millones de dólares. Y hemos visto un alcalde colocándose el chullo, que en su vida seguramente se lo ha puesto, pero por campaña se lo pone, diciendo ahora tienen pase libre. Y nos dejamos engañar. El populismo es así. 2.700 millones de dólares. Vamos a perder, lo vamos a pagar todos los peruanos por ineficiencia, por mala gestión. Pero yo me pregunto, este exalcalde que ahora es candidato, ¿es tan bruto? A mí mi abuela me enseñó, piensa mal. ¿Sabes qué? Cuando robas en un banco,
busca dentro del banco el que se coludió con el ladrón, porque siempre hay un informante. Cuando una empresa, que cualquier ciudadano sabe que si tú violas un contrato te van a demandar. Claro. Ya en la corte, y tenemos 2.700 millones de dólares, que no sabía, o él va a tener una ventaja esa platita. Yo me pregunto. La gente se responderá, ¿van a votar por él, por Dios? Bueno, lamentablemente aquí en el Perú se dejan llevar mucho por el populismo, por quién es el más gracioso en la televisión, ¿no? Quién es el que según él habla bonito, pero a la final siempre es todo hay algo adentro, ¿no? Que lamentablemente es lo que no investigamos, ¿no? Es lo que no investigamos y que necesitamos que los jóvenes, las personas adultas comiencen a investigar y que se metan un poquito más en la política, ¿no? Y que, como lo acaba de decir el candidato, ahora la IA te dice todo, ¿no? Todo. La IA te dice todo. Entonces, es muchísimo más simple. Ya no necesitas incluso buscar candidato por candidato porque entras a la IA y ahí te va a dar los mejores candidatos por el cual tú puedas votar, ¿no? Pero hay que tratar de hacer que los jóvenes se involucren, ¿no? Las familias que nos ven, los papás, las mamás que nos ven, hagan que sus hijos se involucren en la política, ¿no? Que se tomen el tiempo de investigar quién va a ser el candidato favorable, porque realmente necesitamos un cambio en nuestro país y nosotros somos los únicos que podemos hacer el cambio. Andrés, para terminar, ¿aceptarías quitar la impunidad parlamentaria y la rebaja de sueldo? Por supuesto que sí. Mira, ahí los congresistas se llevan un dinero comenzando que no merece. En mi caso, yo estoy dejando mi zona de confort, yo tengo una empresa, tengo ingresos relativamente buenos y puedo tenerlos mucho mejor porque estoy en la industria minera, ¿no? Y estoy dejando eso porque digo, y ¿sabes qué? Basta ya que nos gobiernen gente incapaz y corrupta. Y estoy dejando mi zona de confort para meterme en la política. A mí, monetariamente, no me conviene entrar en política. De verdad, no me conviene. Pero lo estoy haciendo. Creo que todos tenemos que hacer un poco de sacrificio para eso. Quiero agregar una cosa más, ¿sabes? Uno de los grandes problemas en el Perú y en el mundo, ahora que mencionaste la inteligencia artificial, es la desinformación. Correcto. Las mafias utilizan la desinformación para tumbar a los rivales. Yo les digo una cosa. Yo estoy en el sector minero. Cuando he querido sacar un proyecto adelante, me he encontrado con la corrupción, que me pide dinero a cambio de favorecer, ¿no? una gestión X. Y si no lo das, simplemente no avanza tu proyecto. Mientras tanto, gente que invadió mi concesión minera, ¿no? obtenieron reinfo para poder explotar el yacimiento impunemente. Están ahí, 6 grupos de informales están en esta mina. ¿Qué hice yo? También pedí reinfo para protegerme, ¿no? Entonces me inscribí en reinfo para hacer exploración y para poder hacer una explotación futura que hasta ahora no le he hecho, ¿no? Hemos producido un poco, pero no hemos vendido nada, solamente para mantener el reinfo. Sin embargo, la desinformación que dice, todos los congresistas que tienen reinfo son delincuentes. Ahí lo tienen hay otro medio, mejor no lo voy a citar porque estoy en un medio periodístico, sí. Hay otro medio que dice, hay peligro del reinfo. Sí, el reinfo ha sido utilizado por delincuentes, como en mi caso, hay varios grupos que se han metido ilegales en la concesión, ¿no? Hay gente, delincuentes incluso, que se han metido a la comercialización del oro, ¿no? y a la extracción del oro. Hay algo que he repetido varias veces. En toda industria existen los obreros, los jefes y los dueños. El que está en la mina es un obrero, es un hombre que no tiene trabajo y que encuentra en esto una posibilidad de llevar pan a su casa. ¿Ya? Y arriesga su vida, se mete en túneles que ingenierilmente no están bien hechos y se mueren. Ahorita han habido un derrumbe en el sur y hay muchos que se mueren y no son reportados porque como no están en el mundo formal, nadie se entera. Los que estamos en el mundo minero sí nos enteramos. Hay muchos muertos al año en la minería informal e ilegal. Pero ellos son, de alguna manera, héroes, familiares que llevan comida a su casa. Pero cuando hacen una interdicción en las mineras informales, ¿tú crees que el dueño está ahí en la mina? No. De ninguna manera. Los dueños no están ahí. Y además, los principales que se favorecen en este negocio son las plantas metalúrgicas. Ya, un mineral que podría estar valorizado en $1.000, el minero recibe 500. No recibe los $1.000. Y ellos no le pagan la plata, no le pagan el plomo, no le pagan el zinc, solo le pagan el oro. Entonces, y estos dineros que se mueven son parte de una red
¿no? El oro, el narcotráfico y el contrabando están unidos, son parte de un comercio internacional. Tenemos que parar eso, el REINFO tiene que desaparecer, tiene que tener una fecha de caducidad y terminar de una vez, pero sí tenemos que fortalecer la minería legal. Tenemos que ayudarla a que eso salga adelante, porque es nuestra principal fuente de riqueza. No podemos dejarla ahí. Correcto, Andrés. Realmente ha sido un gusto poder conversar contigo. Esperemos que este 12 de abril la gente realmente vote a conciencia. Es un candidato nuevo, un candidato que tiene las ideas bien puestas. Y nada, solamente me queda invitarte a decirle a los jóvenes por qué tienen que votar por Andrés Quiroz el 12 de abril. Jóvenes, les habla Andrés Quiroz, soy candidato al Senado Nacional con el número 3. En la ficha van a leer distrito único. Es parte de la confusión, no dice senador nacional, le va a decir senador, distrito único. El número 3 para el Partido Morado. El Partido Morado es un partido decente, es un partido que busca allanar la cancha para todos, desarrollar trabajo y tumbarse a esta mafia que está dominando el país y que es causante de la violencia y la pobreza en nuestro país. Ok, muchísimas gracias, señor. Gracias a ti. Ahí estábamos entonces con Andrés Quiroz, candidato al Senado con el número 3 por el Partido Morado. Nos vamos a una pausa y volvemos.